Muy buenas, buenas. Bienvenidos todos a EduAction, su podcast de educación a todo nivel. Hoy, pues tenemos un gran invitado. Es ex gobernador del estado Carabobo en Venezuela y gran motivador hoy en día. Tenemos a Enrique Fernando Sala Romer. Bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, Carlos. Es un honor estar en tu programa y sobre todo vinculado a la academia. Me parece extraordinario el poder participar en tu programa. Pues, como ya sabes, aquí tratamos es educación relacionado con todo lo que hacemos a diario. Entonces, por supuesto, la pregunta pertinente es, ¿qué estamos haciendo en el día de hoy? ¿Qué estamos haciendo en la vida diaria? Bueno, la vida diaria debe comenzar con que cada uno de nosotros tiene que tener un rumbo, una meta, un objetivo. Cuando el ser humano no tiene una meta, no tiene dirección y está perdido. Y quizás eso es lo que ha motivado el que le dé un viraje a la actividad que realicé durante tantos años, aun cuando tiene cierta vinculación. He querido darle dirección a mi vida hacia el campo de la motivación, hacia el campo de ayudar a tanta gente que no encuentra cómo crecer internamente para lograr alcanzar resultados, el, el crecer internamente para ir construyendo lo que pareciera ser una palabra en el aire, pero la felicidad es un sentimiento interno. Y en la medida en que tú te sientas que estás creciendo, en esa misma medida tú vas construyendo tu felicidad. Y a eso me estoy dedicando, a que el mundo tenga cada día más líderes y que esos líderes puedan, en lugar de hacer crecer los problemas, aportar soluciones. En la medida que el mundo tenga más personas que asuman la responsabilidad de resolver situaciones, en esa medida podemos vivir en un mundo mejor. Y a eso me estoy dedicando hoy. Qué bueno. O sea, siempre te has dedicado al tema de ayudar. Eso es algo, la verdad, muy valioso, es increíble. No todo el mundo hace eso. Antes era a nivel comunitario, a nivel de una población un poco mayor, pero ahora es a nivel individual, a nivel particular. ¿Cómo ves esa diferencia hoy en día? ¿Qué cambia desde tu punto para ayudar a la gente? ¿Cómo engrana eso y cuál es la diferencia que tú ves desde tu punto de vista? Bueno, creo que has dado en el clavo. Toda mi vida me ha gustado ayudar. Es una vocación natural en mí. Pasé por la política, pero yo digo siempre que yo es gobernador. Eh, y la política con P mayúscula consiste prácticamente en inspirar, en motivar, en darle herramientas a la gente para que pueda con su propio esfuerzo salir adelante. Y quizás la diferencia entre ayudar al colectivo y ayudar individualmente, yo diría que hay similitudes en el campo de que las herramientas son parecidas, pero cuando se trata de una persona en particular, entonces ya hay que entrarle al microscopio y ver exactamente qué es lo que le gusta hacer, cuál es su pasión, qué realmente lo motiva a hacer. ah, una de las claves para tú sentir que vas en el camino correcto es cuando aquello a lo que te dedicas te transmite tanto placer como cuando tú agarras vacaciones. O por ejemplo, hay personas que a mí me dicen, cuando llega el lunes, me siento mal porque no me gusta que llegue el lunes, ¿verdad? En cambio, si tú por tu trabajo sientes una enorme pasión, tú estás deseoso que llegue el lunes, porque no es ningún sacrificio, es más bien eh, un, algo que disfrutas tanto que en ese proceso de alcanzar el objetivo, el resultado final, estás disfrutando día a día.
incluso la gente que logra, que logra sentir pasión hacia lo que quiere, cuando hay alguna falla, algo que no está funcionando como debe ser, incluso la adversidad la disfruta, porque sabe que es parte del camino para alcanzar lo que quiere. Entonces creo que la diferencia entre ayudar al colectivo y, y a la persona individual, en el fondo es algo parecido. Uno se adapta a la persona y otro se adapta al colectivo. Pero es interesante. O sea, ver cómo desde lo individual se va al crecimiento de una población. No solamente es interesante, sino que es satisfactorio oír que hay gente que ayuda y que quiere que la gente salga adelante también. Muchas veces vemos en casos alrededor del mundo muy egoístas y por ese egoísmo llegamos a confrontaciones y a no entendernos muchas veces. Pero el ayudarnos, el ver cómo podemos ayudar al otro, cómo podemos sacar lo mejor del otro, es increíble. Y diste un ejemplo muy, muy clave, que es el disfrute de lo que hacemos. Y muchas veces no nos damos cuenta de que disfrutamos o no lo que hacemos. Simplemente caemos en una rueda donde lo hacemos, lo que hacemos, por costumbre, por inercia, porque mi papá me dijo que hiciera esto, porque mi mamá me dijo que hiciera esto, porque mi entorno me llevó a esto, pero no me doy cuenta si lo disfruto o no. Y es muy importante ver eso. También, como decías, que también es importante ver que las adversidades me ayudan al crecimiento. Y de esa manera, no solamente yo voy a disfrutar y yo voy a ser un poco más feliz, no sé si llamarlo de esa manera, voy a disfrutar lo que hago pero voy a transmitir eso a mi entorno familiar, a mis amistades, etcétera, etcétera. ¿Cómo crees tú que lo podamos aplicar a la educación formal, a la academia, ya que has estado en los dos ámbitos, tanto comunitario en la parte gubernamental como en la parte individual? No sé si te ha tocado trabajar con alguien en específico del tema académico, pero ¿cómo podemos transmitirlo para regar esa motivación? Oye, ese planteamiento que me estás haciendo toca tantos temas, porque, porque fíjate, estás tocando el tema de la inteligencia emocional, que tiene que ver con la empatía y las habilidades sociales. Eso cuando se trata de entrar en contacto con los demás. Pero previo a entrar en contacto con los demás para desarrollar más empatía y habilidad social, tienes primero que encontrarte a ti mismo. Y hay dos factores importantísimos en la inteligencia emocional y uno es la autoconciencia, que es darte cuenta de cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, cómo se comportan tus emociones cuando sientes alguna duda, cuando sientes algún miedo. Una vez que te conoces, entonces, ¿cómo regulas eso? Entonces, ¿cómo trabajas tu persona? ¿Cómo influyes en ti mismo para luego pasar a ser buen oyente de aquellos que te están hablando, que te están diciendo cosas? ¿Cómo generas empatía? ¿Cómo te pones en los zapatos del otro para que el otro sienta que para ti es importante lo que te está contando? Y al final las habilidades sociales. La habilidad social es cómo tú todo esto lo empleas para direccionarlo para el logro de determinados objetivos. Quien logra esos cuatro elementos, manejarlos correctamente, se convierte en un líder porque transforma todo lo que es la autoconciencia, el conocerte a ti mismo, la autorregulación, que regulas tus emociones, la empatía, que te pones en los zapatos de los demás, y el hecho de que todo ello lo pones al servicio de un objetivo, lo que haces es que te empoderas como líder y entonces motivas a que la gente
te acompañe en ese recorrido. Pero bueno, cuando un líder tiene un objetivo, fue el primero quizás que tuvo el sueño para lograr un objetivo, ¿verdad? Pero cuando se encuentra con otro y se lo empieza a comentar y ese otro se motiva, le compra la idea, le compra el sueño. Pero para que esa persona te ayude y se ayuden y trabajen en equipo, es fundamental que esa persona convierta esa idea como propia. Y entonces allí te va acompañando y va sumando a uno y a otro y a otro. Y ese es el arte de liderar a un pueblo, por ejemplo, o liderar en una compañía, en una organización. Más importante, hoy por hoy, es la inteligencia emocional que tenga un determinado gerente o un determinado gobernante que el coeficiente intelectual que tenga. Más importante es actuar inteligentemente y en armonía con el equipo para empujar que el que tú tengas una inteligencia tan grande, que tengas conocimientos técnicos impresionantes, porque los conocimientos técnicos quizás te ayudan, pero para poder trabajar en equipo la inteligencia emocional juega un rol determinante. Entonces tocaste ese. Luego tocaste el tema de la importancia de la fuerza de voluntad. Todo esto que estoy diciendo, si tú no priorizas, no logras resultados. ¿Por qué? Porque tú puedes ser muy inteligente y tener una inteligencia emocional enorme, pero si caes en las distracciones, y vivimos en una época en donde las distracciones están a la orden del día, Miles. comenzando por las redes sociales, o que te llama un hijo, o te llama tu esposa, o te llama un amigo, y entonces tú tienes que ver cómo estableces preacuerdos con tu persona. Y ahí vamos a un tema que es el algoritmo. Vivimos en el siglo del algoritmo. Todas las organizaciones en sistemas colocan un algoritmo, ¿no? Sí. El algoritmo es, si ocurre tal cosa, entonces decidimos tal otra. Pero eso lo ponen en computadoras. Entonces, así la organización trabaja casi que por piloto automático. Todo es un algoritmo y entonces llevas a la organización que no se desvíe de su objetivo. Bueno, nosotros también tenemos que trabajar al estilo de algoritmo. La fuerza de voluntad hay que colocarla, hay que trabajarla a la ofensiva y no a la defensiva. Tú estableces un algoritmo. Si, por ejemplo, yo estoy en este programa, si al salir de acá me llaman porque alguien quiere que almorcemos, pero resulta que eso me aleja del objetivo que yo tengo para el día de hoy, si yo espero que se presente la invitación de almorzar para pensar qué es lo que voy a decir, oye, ¿cómo me va a costar decir que no? Claro. Pero si yo en la mañana cuando amanezco digo, el algoritmo del día de hoy es que tengo que terminar esto, antes de cualquier desviación, ten la seguridad de que ese algoritmo ya me está diciendo que si alguien me trata de sacar del carril, le voy a decir que no. No tengo que pensar porque ya está listo el algoritmo. Entonces, para lograr resultados en la vida, tú necesitas impedir que te saquen del camino. Y tú tienes mucha gente, la que te quieren y los que no te quieren, que te está buscando sacar del camino. Pero también hay gente que te lanza ideas limitantes, que te está diciendo permanentemente, eso que tú quieres hacer, eso no se va a lograr. Tú eres un soñador, ¿vale? Eso estás fantaseando. Y resulta que no es así. Solamente pasémonos por Steve Jobs, hablando con la gente, cuando se le ocurrió lo del teléfono celular. Y le decía, mira, vale, yo tengo un sueño de que voy a crear un producto que tú puedas poder hablar con él, a través de él, con el mundo entero, no importa dónde te encuentres, sin un cable conectado. ¿Tú sabes cuántas veces a Steve Jobs le deben haber dicho que estaba loco? Seguro, unas cuantas. Que se detuviera porque no iba por buen camino. Y mira lo que ocurrió. Pero también la señora esta de Harry Potter, la que escribió Harry Potter en sus múltiples versiones, varios libros. Ella se divorcia, queda en la calle
con su hijo, no tenía ni cómo pagar la calefacción en Londres. Iba en las noches a un café a seguir escribiendo para aprovechar la calefacción y su hijo no pasara frío. Pero ella seguía escribiendo. Sus libros no fueron aceptados por una cantidad impresionante de editoriales. Pero ella seguía adelante. Hoy por hoy es la mujer más acaudalada de Inglaterra. ¿Y qué pasó? Que no se detuvo. Por eso es que la gente tiene que buscar ser un líder, lo que llaman líder antifrágil. Cuando tú eres un líder frágil es porque cualquier cosa te pone suave, te destroza, te quiebra, pues te liquida. Pero cuando eres antifrágil es que los problemas te fortalecen. Algo así como cuando la brisa le pega a una vela, la apaga. Pero cuando la brisa le pega al fuego, el fuego se aviva y se fortalece. Bueno, esa es la idea, que seas como el fuego, que cuando te golpean, la brisa, los problemas, la adversidad, más bien eso te motive a seguir adelante, que es lo que hablabas al principio, que los problemas son parte del camino y que hay que disfrutarlos. Y hay estudios que demuestran que la felicidad la tienen, quienes tienen más grado de felicidad son aquellos que se fijan metas. Pero además el que se fija una meta siente que la felicidad real no está en alcanzarla, porque esa va a durar muy poco, porque cuando tú logras el objetivo, inmediatamente te estás planteando uno nuevo. Entonces tienes que buscar que el proceso sea disfrutado enormemente. Pero ¿qué ocurre? Que tú no puedes inventar un proceso sin una meta. Entonces por ello tienes que tener una meta para disfrutar entonces el proceso. Ahora en el campo de la academia sí puedo decirte algo, que fue creo que la última pregunta que me dijiste. Discúlpame, No, pero empecé a mí se me hubiera olvidado la segunda. Tú tienes muy buena memoria. Tranquilo. No, es que estoy pensando en dos conceptos, ¿no? Nosotros teníamos durante toda la vida, pertenecemos a esa generación y generaciones atrás también crecieron con ese sistema y era que tú estudiabas una carrera y te dedicabas el resto de tus días a ello. Entonces, yo diría que ese es el gran dilema que tiene la academia hoy en día. ¿Cómo evoluciona sin cambiar su sentido, pero adaptarse a los nuevos tiempos? Porque ¿qué ocurre en estos tiempos? En estos tiempos que está avanzando la tecnología a una velocidad impresionante, si tú estudias una carrera, cuando te gradúas, lo que estudiaste ya está obsoleto. Ya está obsoleto. Y también hay una universidad que yo quiero decirle universidad porque hay áreas de mi vida que yo he podido crecer en formación gracias a una universidad que se llama YouTube. Y hay una universidad que aquel que no pueda o considera que no tiene tiempo de ir a una universidad o cualquier cosa, pero que quiera y tenga hambre de aprender, mira, lo tienes al alcance de una computadora. Ahí, Naval Ravikant es un hindú empresario, pero que luego de haber apoyado muchas iniciativas, él se ha dedicado a impartir sabiduría y consejos en su vida. Y él tiene, síganlo en las redes sociales, Naval Ravikant. Y él señala que hoy en día tú debes dividir tu tiempo de a 4 años. Dice que nunca como ahora tú puedes llegar al pico, a la cima de cualquier especialización, pero que eso va a demorar 4 años y luego debes buscar otra profesión u otra dedicación. Él dice, dedica 6 meses a 1 año a especializarte en un tema. Trabaja 3 años más en él
si tu objetivo es ser el mejor, excelente, que debería ser, y luego de 3 años ve pensando a ver hacia dónde vas a evolucionar. Porque la educación es tan dinámica hoy en día que quizás quería aprovechar esa pregunta sobre la academia, que ese reto de la academia es demasiado importante porque nunca como ahora existe más gente, incluso gente que ni siquiera estudió bachillerato, ni tuvo esa oportunidad, o no ha querido, o lo que sea, pero nunca como ahora la gente quiere tomar cursos a distancia. Y creo que el futuro de la universidad tiene que ir hacia allá, que no sean carreras para toda la vida, sino carreras en donde terminas una y luego al tiempo tienes que especializarte para entonces poder seguir evolucionando junto con la tecnología. Hay algo muy importante en eso porque yo soy muy crítico de los sistemas de educación en cualquier país, ¿no? En cualquier parte. Y definitivamente algo que tenemos que buscar en la academia es que se involucre más al estudiante con la vida real, con el trabajo, con lo que realmente se dedica el estudiante. No al ejemplo utópico en cada uno de los libros que están escritos, que todo el mundo compra, de estas editoriales muy conocidas en las universidades, que le ponen a uno un ejemplo después de un tema, que tal empresa de estas muy grandes conocidas tiene 5 millones de dólares para promocionar un producto. Eso no es la realidad de todo el mundo. La realidad es que quizás tengas 5.000 dólares, 2.000 dólares para promocionar algo en una empresa pequeña. ¿Cómo hacemos con eso? ¿Cómo le sacamos el mayor provecho? Y con lo que decías, utilizar la tecnología. Hay que actualizarnos en la academia. Si nosotros hoy en día trabajamos con el teléfono que inventó Steve Jobs, si nosotros revisamos nuestros correos hoy en día, podemos pasar un día completo fuera de una oficina y estamos trabajando, porque al mismo tiempo nos estamos promocionando haciendo un video que lo publicamos por Instagram o por YouTube o cualquier red social. Y además podemos pagar cosas a través del teléfono. Podemos hacer tantas cosas de trabajo diario por un teléfono. ¿Por qué tenemos que en la academia formal, en los colegios, en las universidades, por qué castigar a nuestros alumnos al querer usar esa tecnología? Se supone que tenemos que educar para el trabajo del futuro. Y el trabajo del presente es usando esa tecnología. Y al mismo tiempo estamos castigando a nuestros estudiantes por usar esa tecnología o querer usarlo. Cuando además de eso, en muchos casos, ya en los colegios hoy en día, ya ellos son nativos de esa misma tecnología. Somos nosotros los que hemos aprendido a usarla y la usamos. Y ahí lo que tú decías va muy bien, me parece, además de introducir esa motivación y ese uso de, digamos, del ser en el profesor, que es el guía en el aula, que es quien a los estudiantes, bien sea de un colegio o de una universidad, pues los motiva, los guía y tienen que enseñarlos a aprender, no enseñarlos solamente de la materia. Entonces, me parece un tema increíble para tratar y unir lo que es esa motivación, lo que es el liderazgo del que hablabas, la academia y el ser, la persona. Es crear ese conjunto y a través de eso ir unificando esos, digamos, esas habilidades personales con los conocimientos. Y eso es algo muy importante que hay que llevar al terreno hoy en día en la academia. ¿Cómo? A ver, la pregunta se me hace difícil porque al mismo tiempo me emociona hablar de esto, pero ¿cómo crees que ha cambiado eso de antes, de cuando nosotros estábamos en colegio,
a cómo lo ves ahora como motivador y como padre. Bueno, mis hijos son chiquitos. Eh, Tienen 8 años y 11 años. Sin embargo, quiero decirte que en nuestra época de estudiantes y hacia atrás, eh, más importante, era demasiado importante apalancarte con capital. Necesitabas un capitalista que te pusiera los fondos para entonces poder avanzar. Digo esto porque hablaste de los ejemplos que colocan en las universidades, en donde ponen ejemplos de grandes corporaciones que invierten millones para promover un determinado producto. Pero resulta que los tiempos han cambiado. El apalancamiento hoy se requiere muy poco capital. Las mismas aplicaciones que hoy existen te permiten apalancarte de tal manera de que tú puedes vender lo que quieras, promoviéndolo incluso tú con tu marca personal y lograr que la gente te compre lo que estás ofreciendo y tú todavía no tienes un capital que hayas invertido, me refiero a un capital grande, sino con capitales pequeños tú puedes comenzar tu propia iniciativa. Entonces quizás jamás como ahora la posibilidad de prosperar es mucho más grande que la que teníamos antes, en generaciones atrás, porque se requería un capital detrás. Hoy en día tu gran capital es tu cabeza, tu mente, y por eso es que hay que trabajarla mucho. Hay que buscar la manera de cómo hacer que encuentres tu razón de ser, tu propósito en esta vida. Y ese propósito enlazarlo con la tecnología disponible. Y ten la seguridad de que siendo auténtico, nadie podrá competir contigo. No te preocupes por la competencia, porque la competencia jamás podrá ser mejor que tú siendo tú mismo. Porque nos pasamos todo el día pensando en la competencia, pero es que tú no tienes competidor si tú eres tú mismo. Entonces, sé tú mismo y ten la seguridad de que vas a encontrar un nicho. Y si estamos hablando en el campo comercial, un nicho de mercado. Pero si estamos hablando en el campo religioso, vas a encontrar un nicho de la población que va a querer escuchar lo que tú quieres decir, la parte espiritual. Si tú eres un chef, tú vas a encontrar un nicho de la población que quiere determinadas recetas que tú estás vendiendo allí. Entonces, hoy en día, y eso quisiera de verdad que esta parte nos las grabáramos, todos los que nos están escuchando, es que hoy en día no nos preocupemos tanto por el capital metálico, preocupémonos por el capital que tengamos en la cabeza, en la mente. Dediquemos tiempo a especializarnos. Una cosa que hoy no se puede hacer, y se los recomiendo a todos ustedes que no lo hagan, es ser toderos. Cuando tú le dices a una persona, bueno, ¿y qué haces tú? Bueno, yo hago esto. Cuando tú dices que eres todero, le estás quitando valor A cada una a de tu las cosas. servicio o a lo que tú puedes hacer. Pero si tú dices, yo estoy especializado en esto, entonces ese servicio tiene un enorme valor. Y quizás uno de los primeros que los entendieron fueron los médicos y los abogados. Cuando tú hablas con un abogado, él no te dice, no, yo te defiendo para lo que tú quieras. No, te dice, no, yo soy médico, soy abogado mercantil, soy abogado civil, soy abogado, ¿verdad? También el campo de la medicina. Hay el médico general, el médico interno. Pues la mayoría de los médicos se fueron hacia la especialidad. ¿Y quién es el que cobra más por su trabajo? Los que están especializados. Entonces, especialízate, conviértete en un maestro. Mira, hay una frase que también me gustaría recordar. Cuando la gente dice, oye, fulano, qué suerte tuvo fulano. Y es que la suerte
salvo que te ganes una lotería, que eso se lo gana uno en millones de personas. Pero la suerte hay que trabajarla. La suerte es cuando se encuentra tu preparación con la oportunidad. Vamos a imaginarnos, por ejemplo, mi vida, pues. Yo decidí especializarme en un campo que a mí me apasiona. Me apasiona ayudar a la gente a que se reencuentre. Y me he ido especializando, pero mi especialización tiene que ver también con una larga experiencia gerenciando, tratando con gente, resolviendo problemas. Y gracias a Dios con éxito, ¿no? Entonces, esta combinación de experiencia con formación está allí. Y de pronto me han comenzado por las redes sociales, por cierto, es @Enrique Fernando Salas Romer. La gente me ha estado pidiendo consejos por las redes. O sea que he comenzado un nicho de coaching interesante, ¿no? Pero ya para el mes de noviembre hay 2 corporaciones que me llamaron, que quieren que vaya a hablarles a todos sus trabajadores, empleados, sobre este tema. Entonces, fíjate tú, yo me he especializado durante bastante tiempo, la experiencia ha demorado años, y ahora le he dado un viraje a mi vida hacia un campo en el que me siento también creciendo y haciendo que otros crezcan. Bueno, eso también lo puedes hacer tú. Escoge algo que te apasione, trabájalo. Piensa a ver cómo puedes, siendo tú mismo, transmitir eso a otros y ten la seguridad de que solito va a ir creciendo y vas a lograr resultados. Se te presentó la oportunidad y la aprovechaste con la Claro, experiencia que tienes. pero seguramente el día de mañana, cuando algunas personas que me conocen, pero a distancia, que no conocen lo que ha demorado todo esto, Claro. digo, oye, Enrique, qué suerte tuvo, ¿vale? Lo contrató la corporación tal para que hiciera. Suerte, hay que ver lo que me ha costado este Claro, trabajo. es años. Pero en el fondo no es la parte material, y eso se los pido a todos. Si lo que te motiva es la parte material, no vas a avanzar con la misma fuerza que cuando lo que te motiva es la parte interna de tu ser. Y tú hablabas del ser. Estabas hablando de los profesores que debían ser, ¿verdad? Hay un árbol de la vida que es las raíces, que es el ser, que son tus valores. El tallo y las ramas, que es el hacer, que sería la acción, pasar a la acción. Y luego los frutos de ese árbol sería el tener. Cuando el ser, el hacer y el tener, es decir, tu sueño, tu acción y tus frutos, que es el tener, están alineados, tú estás construyendo felicidad. Y junto con ello vas a traer otras cosas, que puede ser fama, que puede ser dinero, que puede ser miles de cosas, pero que están en el mundo externo. Pero tienes que estar identificado internamente contigo. Se comen unos mangos muy ricos y dulces. Sí. Bueno, yo fui vendedor de mango. Fíjate. Pero para compartir esto, para encontrar para qué sirves, cuál es tu propósito en la vida. Uno de los ejercicios es trasladarte a cuando tú tenías 7 a 14 años. ¿Y qué hacías? ¿Qué te gustaba hacer? Yo, por ejemplo, en mi casa había una mata de mango y yo bajaba los mangos y los metía en una cesta y me iba por las cuadras vendiendo el mango, ¿verdad? Fíjate, desde pequeño tenía esa vocación de hablar con la gente, de convencerla de que mi mango era mejor que los que estaban en el supermercado. Luego fui vendedor de Enciclopedia Británica y Enciclopedia Barça, cuando no existía Google. Sí. Iba puerta por puerta. Y una de las cosas que más aprendes es a disfrutar, incluso cuando te dicen que no. Cuando te dicen que no, ten la seguridad que estás más cerca del sí. Mientras más no, ya viene el sí. Buen punto de vista. ¿Verdad? Y lo otro es que yo fui ejecutivo de la IBM International.
Y tuve que darle un viraje a mi vida cuando de pronto tuve un sueño de que me veía, no sé por qué, pero me veía gobernador de un estado, mi estado natal, Carabobo. Y tardé 6 años trabajando, caminando todo el estado, y de pronto todo ese trabajo estalló en que pude ser electo la primera vez y luego me reeligieron 4 veces. Oh, Entonces, bueno, fue una enorme satisfacción entrar por la puerta grande y gracias a Dios haber salido por la puerta grande y seguirle sirviendo a mi estado, a mis coterráneos y hoy en día a través de las redes a todo aquel que viva en donde viva. Estamos de alguna manera en contacto. recuérdanos dónde te pueden conseguir en las redes, a través de qué nombre en las redes, para saber un poco Sí, más de lo claro. que estás haciendo y cómo nos puedes ayudar. Sí. Enrique Fernando Salas Romer, tanto en Instagram como en Facebook, como en YouTube. Y en X, que antes era El el ex Twitter, Twitter. es @HF Salas Romer. Y ahí estoy a la orden para lo que quieran. Me pueden escribir un mensaje directo. Pero de verdad que, Carlos, ha sido realmente una entrevista que he disfrutado. Gracias. Enrique Fernando Salas Romer, gracias amigos por estar aquí con nosotros. Este podcast es gracias al Grupo Humboldt con sus instituciones como Universidad Alejandro de Humboldt, Instituto Universitario de Nuevas Profesiones, Colegio El Ángel, New Professions Technical Institute y Humboldt International University. Gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad.